Efesios capítulo 5, versículo 16. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nuevamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, una vez más, recurrimos a su santa y divina presencia. Señor Dios Todopoderoso, dependemos de usted en cada área de nuestra vida. Ayúdame, Señor, en esta exposición. Guíe mis palabras. Ayúdenos a poder recibir cada palabra, cada frase extraída desde la palabra que es mayor que todo, la Biblia. La palabra de Dios. Edifícanos, Señor. Exhórtanos, consuélanos, aliéntanos a través de la exposición de su palabra. Que su reino siga avanzando. Que usted reciba gloria en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Durante la semana, y ya venían hace algunas semanas, en mi vida personal, estaba con muchas cosas que hacer, con bastante actividades, bastante viaje de aquí para allá, a pesar de cuarentena que hay en algunos sectores en nuestro país. Había muchas cosas que hacer. He estado haciendo bastantes cosas. Hemos estado trabajando en el tema de la librería de la iglesia. Dentro de eso también mi esposa se enfermó, pasando médico, exámenes y muchas cosas que hacer. Entonces yo, en uno de estos días, orando al Señor, meditando, reflexionando, después de leer la palabra de Dios, Él trajo este versículo. Él recordó este versículo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y así me llevó a reflexionar en esta palabra, me llevó a reflexionar en este versículo, meditando, trayendo algunas cosas a la memoria. Y así surge la predicación del día de hoy, que en realidad es una situación que la mayoría de nosotros en algún momento o más de alguna vez hemos experimentado, haciendo tantas cosas, nos hemos sentido agobiados, hemos querido parar un poco y orar al Señor y que Él nos aliente y nos dé fuerza. Incluso conversaba con el hermano Ignacio no recuerdo una o 2 semanas atrás, y él me decía que él, cuando se veía así agobiado, con tanto que hacer, tantas dificultades, lo llevaba a Dios a la oración. Y ahí simplemente encontraba descanso. Y esta palabra es contingente, esta palabra es para nuestros días, es para nosotros. Así como Pablo enseña, instruye a los hermanos en Éfeso, hoy lo hace con nosotros. Aquí el apóstol Pablo escribe esta epístola a la iglesia en Éfeso desde la cárcel. Y según la tradición cristiana, él escribe durante su encarcelamiento en Roma. Pablo aquí aborda diversos temas, pero el tema central de esta epístola es las riquezas de la gracia de Cristo para su iglesia. Entonces, en base a eso, Pablo enseña, instruye, recomienda y manda a la iglesia. Pablo en el capítulo 5, desde el versículo 15 hasta el 20, da algunos consejos de
cómo los cristianos deben andar y relacionarse sabiamente en este mundo. Bajo ese contexto está el texto que nosotros acabamos de leer. Pablo dando indicaciones de cómo los cristianos deben relacionarse y andar en este mundo. Y él comienza el versículo 15 diciendo lo siguiente: mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo dice, mirad pues, o sea, analicen, evalúen, examinen cómo están andando, cómo se están conduciendo, cómo están llevando su vida. Y él dice así, con diligencia como andéis. Entonces, examinen con diligencia, sean minuciosos. Analicen cada más mínimo detalle de su vida, cómo se están dirigiendo en este mundo. Y Pablo continúa diciendo, no como necios, sino como sabios. Entonces, la forma en la cual yo me dirijo o cómo yo me dirijo en este mundo está evidenciando si estoy actuando como necio o como sabio. Evalúe. ¿Está andando con sabiduría? ¿Está actuando con sabiduría en su día a día? Y eso tiene que ver con la sabiduría de Dios, conforme a la palabra de Dios. El apóstol exhorta a los cristianos a andar de una forma digna de su llamamiento del Evangelio, una vida sabia y cuidadosa. Sabia y cuidadosa. Andar con sabiduría y cuidado, dice Pablo. Que miren, observen si están andando de esa forma. Y una de esas acciones sabia y cuidadosa que los cristianos debemos realizar es administrar correctamente nuestro tiempo. Aprovechar bien el tiempo en palabras literales del apóstol Pablo. Y este es el tema de la predicación del día de hoy. Aprovecha bien el tiempo. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? ¿Por qué debemos estar preocupados del tiempo? ¿Y por qué es tan importante usar bien el tiempo? Son algunas de las incógnitas que nos vienen cuando leemos este versículo. Y a medida que vayamos desarrollando esta exposición bíblica, estas preguntas serán respondidas de forma natural. El apóstol Pablo comienza aquí, versículo 16, en la primera parte A, diciendo lo siguiente: aprovechando bien el tiempo. Esa palabra aprovechar viene del griego exagorazo, que significa lo siguiente: comprar, pagar un rescate, figurativamente rescatar a alguien que está perdido, mejorando sus oportunidades. Literalmente significa redimir. Eso significa aprovechar, redimir. Y no hay mayor ejemplo para entender el significado de estas palabras que el ejemplo de Jesucristo
realizado en la cruz. Y nosotros estamos comúnmente relacionados con esa palabra, redimir. Cristo nos redimió de nuestros pecados. Jesús nos rescató del pecado pagando con su muerte en la cruz. Y esa palabra, redimir, rescatar, pagar, comprar, implica todo eso. Exagorazo. Entonces cuando Pablo dice, aprovechen bien el tiempo, él está diciendo, rediman bien el tiempo, rescaten bien el tiempo, usen bien su tiempo. Si queremos nosotros usar una palabra, un sinónimo para entenderlo un poco mejor en el día de hoy, inviertan bien su tiempo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y si nosotros comparamos lo que Cristo hace en la cruz, relacionado con esta palabra exagorazo, aprovechar, eso implica o implicó sacrificio. Implicó la abstención de ciertas cosas de Cristo. Entonces, para aprovechar o redimir el tiempo tendremos que sacrificarnos y abstenernos. ¿Por qué? Porque redimir el tiempo, rescatar nuestro tiempo, implica naturalmente dedicación. Entonces implica que yo ya tengo que hacer un esfuerzo, ya tengo que hacer un sacrificio, ya tengo que ser consciente de que debo redimir. Luego el apóstol continúa diciendo, ¿redimir qué? El tiempo. ¿Qué tiempo? Esta frase posee un artículo definido, él. Pablo no dice que pueden redimir un tiempo, o los, como diciendo muchos. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, artículo definido. Y la palabra griega que se traduce como tiempo denota una temporada específica de duración determinada. Por lo tanto, cuando Pablo aquí usa esa palabra, el tiempo, se refiere a los años que constituyen la vida de un creyente. Son los años que constituyen la vida de un creyente. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Se refiere a un término que nosotros comúnmente estamos mencionando, se ha predicado aquí, se ha hablado. Está hablando de la brevedad de la vida. Entonces cuando Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, se está refiriendo que debemos aprovechar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es breve. Es breve. Santiago 4:14 dice lo siguiente, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, se evapora, ya no está, acabó. Así. Salmo 89, 47a dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Qué tiempo? Mi tiempo aquí en la tierra. Es breve, pasa. Salmo 39, 5 dice lo siguiente, he aquí,
diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La brevedad de la vida. Salmo, este Salmo 90:10 es muy conocido. Dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pasa rápido. Y si no más me equivoco, en el mismo Salmo 90 hay otro versículo que dice que nuestra vida es como un pensamiento. Pasa rápido. De repente viene y de repente desaparece, se esfuma, se va. El Salmo 90:12 dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, la misma idea del apóstol Pablo aquí. La vida pasa rápida. El tiempo jamás vuelve atrás. Lógicamente, hay algunas excepciones en la escritura, claro. Pero lógicamente jamás vuelve atrás. Hoy tenemos cierta edad, nunca tendremos menos. Esas experiencias del pasado que nos traen recuerdo en el presente, nunca volverán a existir. Pasa, el tiempo pasa volando y va avanzando. Y nadie puede detenerlo, excepto Dios. Entonces debemos ser conscientes de nuestra corta vida. Debemos ser conscientes de que la vida pasa volando. Es como un pensamiento. No nos damos cuenta cuando aparece y no nos damos cuenta cuando se va. Así es nuestra vida. Pasa volando, rápido. Y surgen las preguntas aquí. ¿Cuánto hemos vivido para la gloria de Dios? ¿Cuánto hemos servido a Dios? Si nuestra vida si nos la colocamos en un porcentaje de nuestra edad, unos 30, 20 y algo, otros un poco más. ¿Cuánto es el porcentaje de su cantidad de edad que lo ha vivido para la gloria de Dios? Que lo ha usado para servir a Dios, para glorificar a Dios, para avanzar el reino de Dios. ¿Cuánto? Si colocamos la balanza, ¿qué pesa más? ¿Los años desperdiciados o los años aprovechados para la gloria de Dios? Y es por eso que Pablo dice, en el versículo 15 nuevamente: mirad pues con diligencia cómo andéis, porque es fácil olvidarse de que la vida pasa rápido. Es fácil con los quehaceres, fácil con el trabajo, fácil con el matrimonio, las preocupaciones, los problemas, hasta las alegrías. Es fácil que nos olvidemos que nuestra vida pasa volando. Es como un destello. ¡Pum! Acabó. Nuestra vida es como los fuegos artificiales. Usted ve final de año. De repente lo que queda es solamente humo. Así. Entonces, es hora que comencemos a aprovechar nuestro tiempo. Es hora que comencemos a redimir nuestras vidas.
aprovecharlas. Mi hermano, nosotros estamos aquí, en este planeta, más que para simplemente consumir oxígeno, más que para simplemente comer y beber. Estamos más que para eso. Estamos aquí para vivir para la gloria de Dios. Y finalmente, la consumación de este siglo venidero, que al final es consumación e inicio ya pleno, gozar de Dios para siempre. Es esto lo que Pablo está aconsejando a la iglesia. Esto es lo que Dios inspiró a Pablo a aconsejar. Rediman los tiempos. Usen bien su vida. Usen bien su tiempo. Tomen decisiones sabias. Dirijan su vida sabiamente. Planifiquen lo que van a hacer semanalmente, diariamente. Que no sea al azar. Planifique. Y sean intencionales en planificar que lo que harán traerá gloria a Dios. Esa es la idea del apóstol Pablo, redimir, rescatar, invertir, usar bien nuestro tiempo, usar bien nuestra vida para la gloria de Dios. Y luego el apóstol Pablo continúa este versículo, pero al mismo tiempo a nosotros nos surge la pregunta, o a muchos, ¿por qué razón debemos preocuparnos de cómo usamos el tiempo? Pablo responde, ¿por qué razón? Porque los días son malos. Los días son malos, dice aquí el apóstol Pablo. Esa es la razón por la cual nosotros intencionalmente debemos preocuparnos de rescatar, redimir, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Si en los tiempos del apóstol Pablo los días eran malos, ¿cuánto más lo son hoy? Si en aquel tiempo ya el apóstol Pablo decía los días son malos, ¿cuánto más lo son hoy? Entonces, por causa de que los días son malos, el apóstol Pablo aconseja que rescaten, rediman el tiempo. Porque estamos en un mundo caído, inclinado al pecado, inclinado es el hombre, la depravación del hombre, inclinado a aborrecer a Dios, inclinado a ¿qué? Desperdiciar el tiempo. Por eso es que Pablo dice, rediman, o sea, por naturaleza desperdiciamos el tiempo. Entonces, rescátenlo y úsenlo bien, redímanlo, úsenlo de la forma correcta, porque los días son malos. Ya en el tiempo del apóstol Pablo los días eran malos. Usted ve ya el contexto en Éfeso, la ciudad, adorando a dioses paganos. El gran templo de Diana, Artemisa, Éfeso. Idolatría. Y no es muy diferente a nuestros días. No es muy diferente. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Inmoralidad. ¿Cuánta inmoralidad no vemos en nuestra sociedad? ¿Cuánta inmoralidad vemos en nuestra cultura, en nuestro contexto? ¿Cuántas leyes que se están promulgando y aprobando
para justificar lo inmoral. Casamiento homosexual. Ideología de género, queriendo pervertir a los niños. Por eso que los días son malos. ¿Qué implican más que los días son malos? Aunque en otra área, otra acción o algo que estamos viendo en los días actuales. La apostasía. La apostasía. ¿Cuánto falso pastor? ¿Cuántas falsas iglesias? ¿Cuántos falsos apóstoles? ¿Cuántos falsos milagros? ¿Cuántas estafas? ¿Cuánta gente abandonando la fe? ¿Cuánto falso creyente anunciando un falso evangelio pervertido? Apostasía. Apostasía. Otra característica, frialdad. Vemos frialdad en el mundo. Nadie se interesa por nadie. Cada uno está preocupado de buscar su propia autorrealización, de buscar sus propios beneficios. Frialdad. Estamos viviendo en un mundo frío, egoísta, donde hoy día las mujeres ya no quieren ser madres, donde hoy día los hombres ya no quieren ser hombres, no quieren ser padres de familia, no quieren ser responsables. Frialdad, cada uno mirando por sí mismo. Y la iglesia no es muy diferente. No es muy diferente. Los días son malos. Las eras han cambiado. Pasamos del periodo moderno al periodo postmoderno, sin darnos cuenta. Ya en el periodo moderno se veían a la cultura, a la sociedad, queriendo quitar a Dios de la ecuación. En este periodo postmoderno, ya eso ni siquiera es una hipótesis, porque es una realidad. Ya se plantea todo sin Dios. ¿Por qué? Porque el postmodernismo trae consigo al humanismo, donde el centro de todo es el hombre. El centro del universo es el hombre. El centro de la creación es el hombre. El hombre es una víctima. Sin embargo, la Escritura muestra al hombre como un victimario, un aborrecedor de Dios. Entonces, todo gira en torno al hombre. Humanismo, antropocentrismo. Trae consigo el pluralismo, muchas verdades. Trae consigo el relativismo. No existe verdad absoluta. La verdad es relativa. Y entonces, lo ya mencionado, el pluralismo. Cada uno tiene su verdad. Todos están en lo correcto, nadie está equivocado. Alguien afirma algo absoluto, esa persona está errada. Esa persona merece ir a la prisión. Esa persona está discriminando. Esa persona me ofendió. Y los días son malos, es el contexto. En el tiempo del apóstol Pablo ya eran malos, hoy son peores. Hoy son peores. ¿Por qué razón? Porque la misma Escritura muestran, dicen claramente que el príncipe de este siglo es Satanás. Ahora, no quiere decir que él gobierne todo, no. Dios es el rey soberano que tiene dominio sobre todo, pero él permite que Satanás tenga dominio sobre este siglo. Y es por eso que todas esas leyes, por eso que todos esos movimientos, cosas que hace 20 años eran absurdas para nuestros padres oír, hoy en día son normales. Y uno se pregunta, ¿cómo?
príncipe de este siglo, Satanás, engañando a millares. Pablo dice, redima los tiempos, creyente, anden como hijos de luz. ¿Por qué? Sean intencionales en predicar el evangelio, en avanzar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no va a dar tregua. Porque Satanás no toma vacaciones. Satanás sigue cada día intentando engañar a millares de personas. Entonces, en medio de este sistema caído, el mundo, Dios nos está diciendo que como sus discípulos o como discípulos de Cristo, debemos aprovechar bien el tiempo en este mundo perdido. Aprovechándolo bien. ¿Cómo debemos aprovechar el tiempo? ¿Cómo debemos aprovechar nuestras vidas en este mundo perdido? Simple. Viviendo piadosamente para la gloria de Dios. Viviendo piadosamente para la gloria de Dios. Ahora, esas palabras suenan muy ambiguas, amplias. Pero vamos a ver qué dijo Jesucristo de cómo debemos vivir en este mundo. Cómo debemos redimir bien el tiempo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús en el Sermón del Monte habla del rol de los cristianos. Y aquí en el capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo yo debo aprovechar mi vida en este mundo caído, pecaminoso? Siendo sal. ¿Cómo siendo sal? ¿Por qué Jesús dice que debemos ser sal de la tierra? Porque la sal tiene dos propiedades interesantes. La sal tiene la capacidad de preservar de la descomposición los alimentos. El muy conocido charque. ¿Por qué se preserva? ¿Qué es lo que preserva esa carne durante años? La sal. Preserva el charque. Sal. Por eso que Cristo dice, ustedes, cristianos, son la sal del mundo. O sea, ustedes van a preservar al mundo que se descomponga moralmente. ¿Cómo? Siendo sal. Influenciando, redimiendo bien el tiempo. Preservan. ¿Cuál es la otra característica de la sal? A todo lo que usted le coloca sal comestible, la sal toma dominio de ese alimento, lo sazona. Y si usted le coloca a algún alimento cierta cantidad de azúcar y la misma de sal, quien gana es la sal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Cristo con eso? ¿Qué tiene que ver eso con aprovechar bien el tiempo? Primero, la sal preserva. O sea, donde yo estoy voy a preservar de la descomposición, de la inmoralidad, de la perversión, de la maldad, del pecado. Pero no solamente preservo, sino que al mismo tiempo soy influencia como la sal.
Da sabor a todo. Asimismo, el creyente también influencia. ¿Con qué? Con el Evangelio. Predica, no solo preserva, no solo se preocupa de defender, sino que también y predicar el Evangelio es ofensivo con la palabra de Dios, con la exposición del Evangelio. Así se redime el tiempo. Luego Jesucristo continúa en Mateo 5, el versículo 14 hasta el 16, y dice lo siguiente: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí es la misma idea. La luz ilumina. O sea, si usted entra a un cuarto oscuro, usted no ve nada. Pero usted enciende la luz y el cuarto se ilumina. Y usted comienza a ver todo. Y no hay nada que quede en oscuridad. La luz trae todo a la claridad. Entonces, ¿por qué Cristo dice que vosotros, o sea, los creyentes, son la luz del mundo? Son influencia. Y la luz, nótese, la luz no pasa desapercibida. No pasa desapercibida. Está todo oscuro. Enciende luz, todo resplandece. ¿Qué pasa? Eso mismo ocurre con el creyente. Todos perversos en el trabajo, todos hablando inmoralidad, todos pervertidos. De repente aparece un creyente. Ese no dice grosería. Ese no usa palabra en doble sentido. Ese hace bien su trabajo. Lo vean o no lo vean, trabaja, rinde el 100%. Ese que está ahí no roba. Es honesto. ¿Por qué? Es luz. ¿Por qué? Es creyente. Aprovechar el tiempo implica todo eso, mi hermano. ¿Sabe? Aprovechar el tiempo se resume simplemente en esto. Sea un cristiano auténtico. Esto implica redimir el tiempo. Sirva al Señor en el lugar que Él le ha puesto. Aproveche esas puertas abiertas para dar testimonio del Santo Evangelio. Eso es aprovechar bien el tiempo, estar a la expectativa para predicar el Evangelio. Primero, testimonio, siendo luz. Usted es simplemente. Usted impide la corrupción simplemente siendo creyente. Nada más, no tiene que hablar nada. Siendo un verdadero creyente, actuando conforme la Escritura dice. Eso ya impide la corrupción, la perversión. Pero también para ser sal y ser influencia, te tiene que comenzar a abrir la boca. Cuando se abra esa puerta para predicar, usted entra con todo. Usted entra con todo ese arsenal que ha adquirido durante años conociendo el Evangelio, conociendo la doble imputación, la cruz de Cristo, la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí usted se abre la puerta, usted entra con todo ese arsenal de doctrina, exponiendo el Evangelio a un pecador depravado, y quizás el Espíritu Santo penetre en esa alma y sea nacida de nuevo, sea salva.
Eso es redimir el tiempo. Porque los días son malos. Redimamos bien el tiempo. Aprovechemos esas puertas abiertas. Aprovechemos esas puertas cuando se abre. Cuando se abran esas puertas, estar alerta para entrar y predicar. Esté alerta cuando se abra esa puerta para predicar a su familia, para predicar a sus amigos, para predicar a sus colegas, para predicar a cualquiera que se ponga por delante. Y para que esas puertas se abran, debemos orar. Comenzar por la oración. Ser intencional. Dios, ábreme una puerta, dame una oportunidad para evangelizar a la persona tanto. Entonces, intencionalmente, yo comienzo a visitar, esperando el momento, acercándome. Cuando de repente se abra una oportunidad, entro. Debemos ser intencionales. Intencionales. Redimir el tiempo, usar bien nuestro tiempo. Y vivir para la gloria de Dios no significa que debemos hacer todas nuestras actividades en la iglesia, congregándonos en un lugar, en un espacio. No, es más que eso, es una parte. Es en nuestro día a día que debemos glorificar a Dios. La iglesia es una parte de ese día a día. Redimir bien el tiempo. Esa es la palabra para el día de hoy. Breve, precisa, concisa, pero exhortativa. ¿Cómo está usando su vida? ¿Cómo está usando su tiempo? Redímalo. Redímalo. Y ya para culminar, hay que usar bien el tiempo trabajando, evangelizando, ayudando, estudiando, orando y haciendo cosas para la gloria de Dios. Es por eso que cuando comenzábamos decíamos que redimir el tiempo implica sacrificio. Porque yo también voy a tener que dedicar mi tiempo para ayudar a otros, mi dinero para ayudar a otros, mi sabiduría para ayudar a otros. Sacrificio. Sin embargo, aquí hay algo que aclarar. También hay otras actividades y situaciones en las cuales debemos aprovecharlas de la forma correcta. ¿Por qué razón? Cuando yo hablo de evangelizar, redimir el tiempo de evangelizando, predicando en la iglesia, trabajando, haciendo cosas. A lo mejor algunos van a pensar que redimir los tiempos es abstenerse de otras actividades que en el común de los cristianos sería pecaminosa o algo menos provechoso, o para algunos serían para nada. ¿Cómo cuáles momentos? Momentos recreativos con la familia. Aprovechar bien el tiempo no quiere decir que usted no pueda tener un espacio recreativo con su familia, compartir una comida, una once. No. Es todo lo contrario. Es que haga todo lo demás, que usted ore, trabaje, evangelice. Y cuando tenga estos espacios, lo use. Ore también para evangelizar. Un familiar en converso, o si toda la familia es convertida, un momento grato, compartiendo, hablando de Dios. Extraordinario. Entonces, también es redimir los tiempos, dando lugar para estar con la familia. Otra actividad, jugar con los hijos, los padres. También redimir el tiempo. Hagan tiempo para compartir con sus hijos. Salir con sus hijos, hablar con sus hijos, jugar con ellos.
Eso no es desperdiciar el tiempo, no, es invertirlo. Porque intencionalmente usted lo va a estar haciendo para la gloria de Dios. En cada instancia de juego, de conversación, usted va a estar instruyendo, discipulando, formando. En el matrimonio, salida, los que ya tienen hijos, a veces alguna salida solamente del matrimonio. Es bueno hablar ciertos temas, recordar viejos tiempos. Es bueno, no es pérdida, sino que se está alimentando, está avanzando, creciendo, nutriendo el matrimonio. Otra cosa, otra área, otra actividad, no es tanto actividad, sí, que yo creo que con esta sería bien para algunos difícil equilibrar. El descanso. El descanso también es parte de aprovechar bien el tiempo. Déese un tiempo para el descanso. Redima bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros estamos en un mundo caído, donde somos inclinados por naturaleza a ir a los extremos, al desequilibrio. O trabajamos mucho o somos perezosos. No sabemos descansar. No sabemos descansar. Entonces Pablo aquí también tiene esa intención. Y Dios dice en las Escrituras que en 6 días Él creó todas las cosas y el séptimo descansó. Tome un tiempo de descanso. Un tiempo de descanso no es desperdiciar el tiempo, es usarlo correctamente. ¿Por qué? Porque usted ya trabajó, usted ya oró, usted ya leyó, hizo todo lo que hacer. Hay personas que no saben descansar y siempre están haciendo más, que es mi caso. Me cuesta mucho eso. Y hay que darse tiempo para el descanso, esas pausas. Y usted va a descansar para la gloria de Dios. Eso también es redimir el tiempo. Eso también es aprovecharlo de la forma correcta. Imagínese, si usted hace, va a llegar a un punto que no va a poder hacer más. Su cuerpo va a colapsar. Entonces debe tomarse el tiempo. ¿Qué prefiere? Tener a alguien, no sé, haciendo y luego tenerlo, no sé, hasta en un ministerio en la iglesia, siendo ocupado y predicando, pero ya no con la misma fuerza, desgastado, no con gozo. No, tiene que haber tiempo para descansar. Tiene que haber ese tiempo para que en el descanso renueva su cuerpo, las fuerzas para seguir. Si Dios mismo nos enseña que la creación, el séptimo día, Él descansó, ¿qué más quiere? El Señor estaba instruyéndonos en relación al descanso. Que lo hayamos pervertido es otra cosa yendo a un extremo. Pero el descanso es bíblico y es recomendable. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo también para descansar. Hay tiempo también para trabajar. Hermano, cuando no esté trabajando y haya cumplido sus roles, sus disciplinas espirituales, tenga un tiempo libre, descánselo. No es malo, eso no es pecaminoso, es necesario. En otra instancia, situación que a veces pasamos y podemos pensar que no estamos aprovechando el tiempo, y aún ahí en esa situación que voy a nombrar, podemos también redimir el tiempo en la enfermedad. A veces estamos enfermos y tenemos cosas que hacer. Nos sentimos enfermos y tenía que hacer esto, y a veces no tenemos ni siquiera fuerza para arrodillarnos y orar, ni tomar la Biblia y leer.
pero estamos enfermos. ¿De qué forma podemos redimir el tiempo en esa situación? Yendo a un doctor, tomando medicamentos y reflexionando conforme a la soberanía de Dios. Esto trae gloria, dependencia de Dios. Dios en esa situación está tratando a veces carácter, formando, recordándonos ciertas verdades bíblicas, recordándonos que Él es soberano, que Él tiene el dominio de todo, y que nos moldea a través del sufrimiento. Y se trae gloria. Y esa misma situación que yo estoy experimentando me puede servir en un futuro para yo alentar, fortalecer, edificar a otro hermano o persona en conversa que esté pasando esa situación, llevándola siempre a Cristo. Redimir el tiempo, aprovecharlo bien. Y así hay un sinnúmero de formas, situaciones o instancias de redimir el tiempo. Lo importante es ser consciente, como dice Pablo, ser diligente, mirar, o sea, observar, estén atentos. Eso es lo importante. Ya culminando, y es interesante, escuche esto, Pablo enseñándonos a redimir el tiempo. Pablo aquí aconseja a la iglesia en Éfeso que rediman el tiempo, aprovechen el tiempo. ¿Pablo dónde estaba? En la cárcel. En la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo desde la cárcel? Escribiendo cartas, instruyendo a la iglesia, formándola. Aún de la cárcel estaba aprovechando bien su tiempo. Mi hermano, usted no está en la cárcel. Puede usarlo mucho mejor. No hay situación, no hay adversidad en la cual no podamos redimir el tiempo. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación, nosotros podemos aprovechar bien el tiempo para la gloria de Dios. Use bien su tiempo. Las escrituras son claras. En 1 Corintios, el mismo apóstol Pablo dice así. 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a redimir el tiempo. Vamos a aprovechar esas puertas abiertas para evangelizar. Vamos a descansar cuando Dios nos diga, nos muestre que debemos descansar. Vamos a trabajar cuando Dios nos llame al trabajo. Vamos a compartir cuando tengamos que compartir. Hay tiempo para todo. Y en cada momento vamos a ser diligentes, andar alerta. Y el propósito de todas esas actividades es que Dios sea glorificado, que el reino de Dios siga avanzando. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque muchas veces nos hemos sentido afligidos, agobiados, desesperanzados, Señor. Oh, Señor. Sin embargo, tú nos das aliento, nueva fuerza. A través de su palabra nos da orientación, nos instruye, nos fortalece. A través de la oración encontramos descanso. Nos apoyamos en su soberanía, en su persona. Y Señor, ayúdanos a usar correctamente nuestro tiempo para su gloria, nuestra vida para su gloria. Que todo lo que hagamos, sea que comamos, bebamos, hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de su nombre, Señor. Ayúdenos a ser conscientes, a estar alerta, ser diligentes en redimir el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.